Algoritmo. Conjunto de pasos secuenciales y lógicos que nos permite realizar, resolver y solucionar problemas, tareas y trabajos. En el mundo en que vivimos hoy, las actividades que realizamos nos permiten cumplir con nuestros trabajos o tareas encomendadas. Pero es importante que esas actividades sean hechas bien y en orden. Para ello los algoritmos nos sirven y permiten hacer nuestras actividades en forma secuencial y lógica posible. Sabiendo qué es lo que va primero, lo que sigue después y finalmente con qué tarea terminamos. Programa. Denominado programa al conjunto de instrucciones escritas en un orden lógico y codificadas en un determinado lenguaje de programación, las cuales permiten llevar a cabo un determinado proceso previamente establecido. En este sentido, un programa informático o software es algo necesario para el funcionamiento de una computadora. Programación es el proceso de diseñar, crear, escribir, probar y depurar un código, llamado código fuente, el que está elaborado en un lenguaje de programación. La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. Estructura general de un programa. La estructura de un programa se divide en dos partes. La primera corresponde al bloque de declaraciones, en donde se ingresan los elementos que van a ser usados por el programa. Eso quiere decir que en esta parte se colocaron las variables y las constantes como también otros elementos que el programa necesite definir. En la segunda parte, que corresponde al desarrollo de la aplicación del programa, aquí se colocarán las instrucciones o sentencias que el programa va a ejecutar, quiere decir, comandos que solo el algoritmo debe ejecutar. En la segunda parte de la estructura del programa, se colocará las instrucciones que permite el ingreso de datos como también aquellas que muestren cómo se ingresan los datos. Además, como todo programa también tendrá la parte de operación en donde se realizarán los cálculos aritméticos y las operaciones lógicas. Finalmente, en esta parte veremos cómo los datos se puede visualizar después de haber sido transformados a través de la interface que se ha diseñado para que la computadora muestre los resultados. Elementos de un programa. Operadores. Son elementos representados por símbolos que se emplean para realizar operaciones fundamentales y sirven para la construcción de expresiones. Y se puede utilizar de forma general. Los operadores se agrupan en 4 categorías y estas son: operadores aritméticos, son utilizados para realizar operaciones aritméticas. Operadores alfanuméricos, son utilizados para la concatenación de cadenas de caracteres. Operadores de relación, son utilizados para establecer una relación entre expresiones o comparar dos valores numéricos. Operadores lógicos, son utilizados para establecer la comparación lógica entre las expresiones o valores. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos son símbolos que nos permiten realizar operaciones aritméticas con los datos ingresados al programa, y estos operadores son: operador suma, representado por el símbolo de una cruz, se utiliza para realizar operaciones de adición con los datos. Operador resta, representado por el símbolo de un guión, se utiliza para realizar operaciones de subtracción con los datos. Operador de multiplicación, representado por el símbolo del asterisco, se utiliza para realizar operaciones de multiplicación con los datos.
Operador de división, representado por el símbolo de la barra inclinada a la derecha, son operadores que se utiliza para realizar operaciones de división con los datos. Operador de potencia, representado por el símbolo del circunflejo, se utiliza para realizar operaciones de potenciación con los datos. Operadores alfanuméricos. Los operadores alfanuméricos son símbolos, y su función principal es la concatenación de cadena de caracteres o concatenación de dos o más caracteres, para formar una sola cadena. Se utilizan en la programación para unir datos y forma un solo dato que está formado por una cadena y así ser mostrada. El operador alfanumérico es el siguiente: el operador de concatenación. Está representado por el símbolo del más y dependiendo del lenguaje de programación podrá ser otro símbolo. Se usa para concatenar o unir dos o más cadenas de caracteres y formar una sola. Operadores relacionales. Los operadores de relación son símbolos que nos permiten relacionar dos expresiones matemáticas, o como también relacionar dos expresiones numéricas entre sí. Así también permite relacionar una variable con su correspondiente valor. Esto también se cumple para las constantes. Los operadores de relación son los siguientes: operador igual, representado por el símbolo de igualdad, y se utiliza para establecer la igualdad entre dos valores o la asignación de un valor a una constante o variable, conocido como igualdad entre la variable y el valor. El operador mayor que, representado por el símbolo que en matemáticas se conoce como mayor, se utiliza para determinar si un valor es mayor que otro. El operador menor que, representado por el símbolo que en matemáticas se conoce como menor, se utiliza para determinar si un valor es menor que otro. El operador mayor igual que, representado por dos símbolos, uno que es el mayor definido en matemática y el otro por el símbolo igual, se utiliza para determinar si un valor o expresión es mayor o igual al otro. El operador menor igual que, representado por dos símbolos, uno que es el menor definido en matemática y el otro por el símbolo igual, se utiliza para determinar si un valor o expresión es menor o igual al otro. El operador diferente, representado por dos símbolos, uno por el menor definido en matemática y el otro por el mayor definido en matemática, se utiliza para determinar si un valor o expresión es diferente del otro. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son expresiones literales, o sea, son palabras reservadas en el lenguaje computacional o informático. Estos operadores se emplean para comparar valores o expresiones si se cumple la condición lógica para la cual se establece. Los operadores lógicos son varios, pero aquí veremos los tres principales o los que se usan más en los programas. Los operadores lógicos son los siguientes: operador lógico y, conocido por el término en inglés AND, se utiliza para comparar la condición lógica de dos valores o expresiones, si ambos cumplen con la condición lógica. Operador lógico o, conocido por el término en inglés OR, se utiliza para comparar la condición lógica de dos valores o expresiones, si uno de ellos cumple con la condición lógica. Operador de negación, conocido por el término en inglés NOT, se utiliza para comparar la condición lógica de dos valores o expresiones si uno de ellos niega al otro en la condición lógica. Operador lógico y. Este operador permite comparar dos valores, si son verdaderos. Si los dos son verdaderos,
entonces la condición es verdadera, pero si uno de ellos no es verdadero, entonces no se cumple la condición de verdad. En el gráfico vemos que la variable A se relaciona con un rango de valores, dice, A es mayor o igual que 11 y A es menor o igual que 20, esto significa que los valores que puede asumir A, son los valores que están comprendidos en la franja amarilla, que vienen a ser los valores de 11 hasta el 20, y no así los valores que están en las franjas rojas. La condición lógica se establece entonces para los valores comprendidos entre 11 y 20. Entonces para los valores comprendidos entre 11 y 20. Operador lógico O. Este operador permite comparar dos valores. Si uno de ellos es verdadero, entonces es verdad, pero si los dos no son verdaderos, entonces no se cumple la condición de verdad. En el gráfico vemos que la variable A se relaciona con un rango de valores, dice, A es menor o igual a 11 o A es mayor o igual a 20. Esto significa que los valores que pueden asumir A, son los valores que están comprendidos en la franja amarilla, que viene a ser los valores igual o menor a 11 o los valores que son igual o mayor que 20, y no así los valores que están en la franja roja. La condición lógica entonces se establece para los valores comprendidos mayores a 19 y menores a 12. Operador lógico. Operador NOT, negación, el operador lógico de negación conocido en el vocablo inglés como NOT. Este operador compara un valor y si es verdadero lo convierte a falso, y si es falso lo convierte a verdadero. Esto quiere decir que el operador lógico de negación invierte el orden de la condición lógica, diciendo que un valor verdadero lo invierte a falso y un valor falso lo invierte a verdadero. Veamos en la gráfica, la variable A es menor o igual a 11 y además, la variable A mayor o igual a 20. Esto se lee de la siguiente manera: variable A es menor o igual a 11 negación variable A mayor o igual a 20. Entonces los valores que asume la variable A son los que están en la franja amarilla, y los valores que no puede asumir A están en la franja roja. Por lo tanto los valores que puede asumir la variable son del 12 al 19.